Buenos días. Gracias. Bueno, tenerlos aquí esta mañana. Bendecidos, amén. Amén. La vida, contar con la vida, poderse levantar de la cama, poderle cumplir esta cita a Dios es una bendición. Y debemos estar contentos y agradecidos porque Dios es el que lo permite. Y vamos a utilizar estos minutos siguientes para estudiar la palabra del Señor. Recuerden que la palabra es el alimento, ¿no? La palabra es el alimento. Demos gracias a Dios por el alimento físico, porque no nos ha faltado. Durante toda la semana nos alimentamos, ¿cierto? Toda la semana. Ahora Dios quiere alimentar nuestra alma. Y es tan importante como el alimento para el cuerpo. Vamos a ir concluyendo ya el tema acerca de la parábola del sembrador. Hemos estado aquí ya con unos 5 estudios hablando sobre el capítulo 13, el tema de la parábola del sembrador. Y domingo anterior miramos que una parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero creo que queda un interrogante que es muy importante resolver, y es cuál es el fruto que Dios espera que nosotros demos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, Dios está esperando fruto, un fruto, pero ¿cuál es el fruto? ¿Qué clase de fruto es el que Dios espera de nosotros? Vamos a comenzar consultando Lucas capítulo 6 versículo 43. Lucas 6, 43. ¿Lo tienen ahí? Lucas 6, 43. ¿Y qué dice este pasaje? Bueno, dice: un buen árbol no puede producir frutos malos. Miren ustedes la lógica que le coloca Jesús al estudio. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Siguiente texto dice: el árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Lo que el Señor quiere decir es que el fruto es coherente a la semilla que se siembra. Si el árbol es bueno, el fruto tiene que ser bueno. Ahora, Dios espera de nosotros ¿qué? Frutos ¿qué? Buenos. Frutos buenos, esa es la palabra clave. Dios espera de nosotros frutos buenos. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Los frutos son las acciones. Las acciones de un buen árbol, de un buen ser humano, tienen que ser acciones que edifiquen. Tienen que ser acciones que no dañen ni causen dolor o sufrimiento a los demás. Una acción que daña a otra persona, una acción que causa dolor a otro, que causa sufrimiento a otro, no es bueno. Eso no es bueno. Y también el fruto pueden ser las palabras. Están las acciones, pero también están las palabras. Efesios capítulo 4 versículo 29. Miren lo que Dios dice de las palabras con respecto al fruto. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice así: ninguna palabra corrompida. Bueno, esa es la versión de la Reina Valera. La que está proyectada ahí dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No utilicen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, ¿qué dice? Sea bueno y algo más, útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La Reina Valera dice: a fin de la edificación de los oyentes. Las palabras que utilizamos
No pueden ser palabras para dañar, para menospreciar, para incomodar. No pueden ser. Tienen que ser palabras que cuando sean oídas sirvan ¿para qué? Para animar, para construir, para edificar. Esos son los frutos buenos. Ahora, también podemos hablar que los frutos son los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos son los sentimientos, son los deseos. Ahora, en conclusión, todo lo que esté o salga de nosotros es un fruto. Todo lo que esté en nosotros y salga de nosotros en forma de acciones, en forma de palabras, de pensamientos, de deseos, eso es el fruto de lo que nosotros estamos produciendo. Ahora, hasta aquí podemos ir haciéndonos un examen. Muy personal, ¿no? ¿Qué clase de fruto estoy dando yo? Esa pregunta debemos hacerla. O sea, mis acciones, ¿qué efecto están causando en la vida de los demás? ¿Buenas o malas? Mis palabras, ¿qué efecto están trayendo a la vida de los que las escuchan? ¿Buenas o malas? De eso depende si estamos dando buen fruto o estamos dando mal fruto. En segundo lugar, miremos que el fruto debe corresponder a la semilla sembrada. Ya leímos lo que dice Lucas y dice: no se pueden cosechar uvas de una zarza. Una zarza dará ¿qué? Espinas, ¿no? Pero las uvas darán uvas. Entonces la semilla debe corresponder a lo que se ha sembrado. Lo que Dios ha sembrado en nosotros a través de su palabra es ¿qué? ¿Bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno. Bueno. Lo que Dios ha sembrado todo el tiempo a través de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón es bueno, siempre es bueno. Nunca en su palabra usted va a encontrar un consejo malo. Nunca, nunca. Siempre lo que Dios nos dice es bueno. Dios nos siembra la semilla del amor, por decir algo. Él siempre está diciendo amén, ¿no? Aún a sus enemigos tienen que amarlos. Eso es bueno. Dios dice: sean justos, que haya justicia en ustedes. Eso es bueno, porque el mundo necesita amor, el mundo necesita justicia. Él nos habla del perdón. Ustedes tienen que aprender a perdonar. Perdonar es bueno. Tienen que ser honestos, porque la honestidad es buena. Todo eso, todas estas palabras son semillas que Dios va sembrando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si somos buena tierra, si usted y yo somos buena tierra, entonces esa semilla debe estar dando ¿qué? Fruto. Porque eso es lo que pasa con la buena tierra. La buena tierra produce el fruto, hace que la semilla que se siembra crezca y dé fruto. Y si usted y yo somos buena tierra y la semilla que se está sembrando es la semilla del amor, entonces la reacción mía debe ser ¿qué? Amar, como Dios manda. Si yo no estoy amando, si yo no estoy practicando la justicia, si yo no estoy siendo honesto, entonces la semilla se perdió. ¿O no? La semilla se perdió. Esta semilla que Dios sembró cayó en mala tierra, o porque soy duro de corazón, o porque solamente la recibí en las emociones, o simplemente ¿por qué? Porque los afanes de la vida ahogaron esa semilla y yo me olvidé de la práctica. Y a eso es que nosotros tenemos que referirnos. O sea, si soy buena semilla, todo lo que Dios ha sembrado tiene que estar produciendo en mi vida. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 5. Es muy bonito este pasaje, es un poema. Es un poema que describe la condición del pueblo de Israel. Isaías 5:1. El canto de la viña. Así se titula esta poesía. Y dice así: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Versículo 2. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia
y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero mire lo que dice. ¿Qué clase de uvas dio? Dice, pero las uvas que crecieron eran ¿qué? Amargas. Versículo 3. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no haya hecho ya? Para que cuando esperaba uvas dulces, mi viña me diera uvas amargas. Versículo 5 dice, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se renueva la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Y mire lo que dice el 7. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. Aquí no está hablando de un cultivo de uvas ordinarias. Está hablando de la nación de Israel. Dice, este pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero encontró en cambio opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos ¿de qué? De violencia. Todo lo contrario. Pero mire lo que dice el 8. Leamos un poquito más, tenemos tiempo. Dice que la aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos quedan despojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de un viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semilla solo darán una canasta de grano. Mire lo que dice. Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Está hablando de qué? De algo tan común. Está hablando de lo contrario a lo que Dios siembra. Dice, miren lo que está diciendo esta poesía, este canto. Dice, ustedes son semejantes a este cultivo, y él como agricultor dice, yo tomé ese campo e hice todo lo que más podía hacer para que esas semillas que se sembraron dieran fruto. ¿Qué hizo? Dice que lo despedregó, ¿no? Despedregó el campo, lo limpió, le quitó toda la maleza. Dice que ablandó la tierra, picó la tierra, todo lo que hace un buen agricultor. Pero además dice que sembró las mejores semillas, plantó las mejores vides. Una vid es una planta de uva. Pero además de eso dice, la cercó ese campo. Y además de cercarlo, dice que lo cuidó, lo abonó, hizo un lagar. ¿El lagar qué era? El lagar era el beneficiadero de las uvas. Era donde se procesaban las uvas. Y él, al haber hecho un lagar, era porque tenía esperanzas de ¿qué? De que iban a haber uvas. Pero a pesar de todo el tiempo que invirtió, de todo el dinero que invirtió, no recibió lo que esperaba. ¿Qué dice? Yo esperaba uvas dulces, pero dio uvas amargas. ¿Sí? Dios siempre espera de nosotros que el fruto que demos corresponda a lo que Él está sembrando en nuestros corazones. Si usted y yo hemos oído hablar tanto del amor, y Dios nos habla tantas veces del amor, pues lo que Él espera es que nosotros haya amor. ¿No le parece?
Pero si después de haber sembrado amor, lo que encuentra en nosotros es odio, rechazo, rencor, entonces es lo mismo que le pasó a este cultivo de uvas. ¿Sí? Él invirtió demasiado. Ahora, ¿qué invirtió Dios en nosotros? Ya hablando en términos espirituales, ¿qué ha invertido Dios en nosotros? Pues nada menos que la vida de su propio Hijo. ¿No? ¿Somos conscientes de eso? Amén. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. Él vino y dio su vida, derramó su sangre, y además de eso bendijo a la humanidad con milagros, con sanidades, con liberaciones. Además de eso nos enseña la palabra qué más podía hacer por nosotros Dios. Nada, absolutamente nada. Ahora, es lógico, mis amados, que después de todo lo que Él ha invertido en nosotros, en el mundo, es lógico que Él esté esperando que haya ¿qué? Buenos frutos. Eso es muy lógico. Ahora, Él espera. Yo esperaba, dice, ¿no? Se sentó a esperar que hubiera ¿qué? Justicia. Pero en vez de haber justicia, ¿qué encontró? Dice, en vez de haber justicia, encontró todo lo contrario. En vez, dice, de que hubiera honestidad, digámoslo así, encuentra deshonestidad. En vez de encontrar paz, encuentra violencia. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros, en los que se ha sembrado la semilla durante tanto tiempo. Bueno, esa palabra esperaba, tenemos que analizarla bien. Y Él sigue esperando todavía. ¿Usted cree eso? Sí. Sigue esperando. Él espera de mí y Él espera de usted. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros Dios ha sembrado siembra todo el tiempo la palabra. Mira, hay gente que sí les gusta la palabra, ¿no? Y uno los ve leyendo la Biblia, escuchando por internet, escuchando por la televisión, asistiendo semanalmente a escuchar la palabra. Les gusta escuchar la palabra, y entre más palabras escucha, más fruto debería haber en nosotros. Ahora, ¿quién certifica el fruto de un árbol? ¿Quién lo certifica? Primero lo certifica el dueño de ese árbol, ¿cierto? Bueno, como agricultores, si usted siembra una planta, la siembra y empieza a cuidarla y se sienta a esperar. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera uno después de haber invertido plata, tiempo, dinero? Cosecha buena. Y cuando la cosecha está lista, entonces el dueño es el que certifica la calidad del fruto. ¿Es bueno o es malo? Es el dueño. Ahora, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando el dueño certifica el fruto y el fruto no es bueno. Ahora, pero no solamente es Dios el que certifica el fruto y la calidad de este fruto, sino las personas que están a nuestro alrededor. Y eso tenemos que mirarlo y analizarlo bien. Mire, yo como árbol puedo creer que el fruto que estoy dando es buenísimo, ¿cierto que sí? Bueno, si al árbol le preguntan, ¿y sus naranjas son buenas? El árbol dice, claro que son buenas, porque nadie va a hablar mal de uno mismo, ¿sí? Pero el problema es que yo no estoy ahí para calificar mi propio fruto. Los que tienen que calificar el fruto son los demás, ¿no es cierto? Son los demás. Entonces, ¿quiénes son los que califican el fruto? Los que opinan sobre el fruto, si es dulce o es amargo. Vamos a hablarlo de una manera más práctica. Son las personas que nos conocen, son las personas que conviven con nosotros. Es el esposo el que puede decir si el fruto que está dando la esposa es dulce o es amargo, ¿o no? Es la esposa la que tiene que decir si el fruto, si las acciones y las palabras de su marido son dulces o amargas, son buenas o son malas. Porque es la persona que está ¿qué? Recibiendo, saboreando. Es el trabajador el que puede calificar el fruto del patrón. Es el patrón el que califica el fruto del empleado.
es el vecino. ¿Cierto que sí? Son las personas que nos rodean. Entonces, hermano, tenemos que tener claro esa parte. Las personas que están a nuestro alrededor son las que están saboreando lo que nosotros somos. Ellos son los que saborean lo que nosotros somos. Entonces, para usted, su actitud, su comportamiento puede ser muy bueno, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los hijos de los padres? ¿Qué dicen los hijos de los padres? ¿Qué dicen los padres de los hijos? Si a usted le hacen una encuesta, a sus hijos le preguntan sobre usted, ¿qué opinión tienen sus hijos de usted? ¿Sí? No, mi papá, mi mamá, excelente, ¿no? Nada que reprochar. Y recuerden, hermano, que lo amargo nunca es bueno. Dice que esperaba uvas dulces y dio uvas ¿qué? Amargas. Lo amargo se rechaza, lo amargo se escupe, lo dulce es lo que se aprecia. ¿Sí? Hay personas, hermano, personas que se vuelven amargas para todo el mundo. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Se vuelven amargas. Hay hombres que amargan el ambiente de la casa, el ambiente del trabajo, lo amargan todo. Hay mujeres que hacen lo mismo. Hay, personas en todos los medios. Y hoy en día se utiliza un término, ¿no es cierto?, que es el tóxico, ¿no? O la tóxica. ¿Han leído ustedes eso, no? ¿Qué es la tóxica o el tóxico? Es una persona que con su actitud, enrarece el ambiente. Pero lo que es bueno, lo que es dulce, óigame bien, proporciona un ambiente agradable. Una persona que esté dando el fruto que Dios quiere es una persona con el que todo el mundo quiere estar. Puede ser amigo de todos. Es la persona que con sus acciones ayuda, edifica. Pero cuando no hay fruto, el fruto de Dios en nuestra vida, entonces en vez de volvernos deseables, nos volvimos ¿qué? Indeseables. Yo quisiera que se fuera. Es que cuando Él no está, aquí hay paz. ¿Han oído decir eso? Qué duro que digan eso de uno, por Dios. Fuerte, ¿cierto? Que los hijos no quieran que el papá llegue a la casa, cuando debería ser lo contrario. La presencia del Padre debería ser grata, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no es grata la presencia? Porque sus acciones son amargas, sus palabras son fuertes. ¿Pero por qué se da todo eso? Porque no estamos dando el fruto que Dios quiere que demos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿De qué habla el Señor? El fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Lo conocemos? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad. ¿Quién no va a querer estar con una persona que ama, una persona que es feliz, una persona que es contenta, una persona que irradia paz? ¿Quién no va a querer estar con una persona así? Pero ¿qué es lo contrario a eso? Lo contrario al amor es el odio. Lo contrario al gozo, ¿qué es? La amargura. Lo contrario a la humildad, ¿qué es? Altivez es el orgullo. Y nadie quiere estar con una persona amargada, nadie quiere estar con una persona orgullosa, nadie quiere estar con una persona rencorosa. Entonces, hoy en día, hermano, todo se está disolviendo. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Que todo se está disolviendo. Los hogares están, ¿qué? Disolviendo, ¿no? ¿Por qué los hogares se disuelven? Porque llega el momento en que ya no se aguantan los unos a los otros. Ya no se aguantan. Los hijos se quieren ir de la casa a temprana edad. ¿Por qué? Porque ya no aguantan a los padres. Los padres quieren sacar a los hijos de la casa. ¿Por qué? Porque ya no aguantan a los hijos. ¿Y sabe por qué? Porque esa palabra pasa por encima simplemente. Porque esa palabra nunca se le permite estar en el corazón.
Entonces, él esperaba ¿qué? Uvas dulces, pero encontró uvas amargas. Bueno, vamos a mirar esta misma parábola, pero en las palabras de Jesús. Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Podemos decir, esto fue para el Antiguo Testamento, bajo la ley. No. Esto es un mandamiento general. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Leamos con atención este pasaje, porque tiene una enseñanza sencilla, pero bien interesante. Dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y Jesús dice: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás? ¿Las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús, ¿que por eso sufrieron? De ninguna manera, dice Jesús. Ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Versículo 4. Dice: ¿y piensan que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, acaso eran peores pecadores que los de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los judíos. ¿Sabe por qué les estaba hablando así? Porque los judíos siempre decían que todas las cosas malas que venían sobre las personas eran porque eran malos. Y ellos decían: listo, una pared se desplomó y mató a 18 personas. Tienen que haber sido muy malos para que la pared les caiga encima y los mate. Ellos decían, ¿no? Miraban así las cosas. Y el Señor les dice: no, señores, no es así. Y Él los señala directamente a ellos y les dice: si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán igualmente que perecieron ellos. Ahora, el asunto no es si soy bueno o soy malo. En este caso, el asunto es si me arrepiento o no me arrepiento. De eso se trata. Entonces, para entender esto, Él les dice lo siguiente. Versículo 6. Dice: luego les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Lo mismo de la parábola de la viña, pero aquí lo que cambia es el fruto, ¿no? En Isaías eran uvas, aquí son, ¿cuál es el árbol de acá? Higueras, era una higuera, ¿no? Entonces finalmente, el 7, le dijo al jardinero: los 3 años, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el próximo año no da higos bien, y si no, entonces puedes cortarla. ¿Qué les parece a ustedes? De nuevo, se repite la historia, pero ahora en las palabras de Jesús. Aquí hay un cambio, ¿no? El dueño del jardín es Dios. Y Él viene y siembra una planta y dice: he venido varias veces, durante 3 años he venido a ver si hay fruto en esa planta, pero no encuentro nada. Y Él dice, utiliza esta versión, una palabra, dice: estoy decepcionado. ¿Qué significa la palabra decepcionado? Dice desilusionado, ¿no? Me siento traicionado. ¿Por qué? Porque yo esperaba encontrar fruto y no encuentro nada. ¿Cuál es la decisión del dueño del jardín? Córtela.
córtela. Y recuerda que ya estamos hablando de quiénes, de nosotros, porque estamos hablando del tiempo de la gracia. Córtela. Ahora, no es que estamos en el tiempo de la gracia, entonces Dios nos va a esperar todo el tiempo y nunca va a accionar en contra de nosotros. No, no es así. Ahora, alguien levanta la voz por ahí y dice: Señor, un momento, todavía no la cortemos. Dame 3 años más, perdón, 1 año más. Dame 1 año más, dice el jardinero. La voy a abonar, le voy a echar fertilizante, la voy a podar, la voy a cuidar, le voy a dar un cuidado especial. Si en 1 año no hay fruto, entonces no hay nada que hacer, hay que cortarla. Dicen que el jardinero representa al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede ¿por quién? Por nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, muchos de nosotros ya estaríamos ¿qué? Desarraigados. Pero el Espíritu Santo intercede. Y Él es el que nos acompaña, y Él es el que nos convence, y Él es que cada día está taladrando a nuestra memoria que tenemos que obedecer y que tenemos que corresponder a la palabra que Dios nos da. ¿Es así o no es así? ¿A usted no le pasa? Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos habla. Pero si no le hacemos caso, entonces Dios va a venir otra vez, el dueño va a venir otra vez, y ya no habrá nadie que interceda por nosotros. Ya el Espíritu Santo no va a tener argumentos para interceder por nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Seremos ¿qué? Cortados, ¿sí? Eso es lo que nos dice acá. Seremos cortados. Dios espera que los que hemos sido conocedores de la palabra, que los que recibimos esa palabra, espera que haya buen fruto en nosotros. Y que nuestras acciones correspondan a lo que Él nos ha enseñado. A diferencia de los que nunca han oído su palabra, Dios no les exige nada. ¿Cómo le va a exigir cambio a una persona que no sabe cómo cambiar? Entonces, pero a nosotros, hermanos, yo anoche preguntaba ¿cuántos años llevamos escuchando la palabra algunos de nosotros? Usted más o menos lleva la cuenta del tiempo que conoce a Dios, ¿no es cierto? Imagínense nosotros, desde niños, más de 40 años escuchando la palabra. Entonces es demasiado tiempo, ya los 3 años pasaron y de pronto el otro año, porque Dios pone tiempos. Y es lo mismo, mire, un agricultor que sabe cultivar la tierra, nunca va a vivir perdiendo el tiempo, ¿no? Abonando y cultivando una planta que no da fruto. ¿Qué pasa con las plantas que no dan fruto? ¿Qué hace el agricultor? No, pues ya no le voy a seguir botando más corriente a esto ya no cargó nada. Entonces, ¿qué hace? Echémosla, hay que quitarla. ¿Por qué? La quitamos y sembramos otro árbol que sí dé buen fruto. Eso es la lógica, es lo que se tiene que hacer. Y es lo que Dios va a hacer. Ahora, lo que decepciona a Dios es el resultado adverso, el resultado contrario. Yo sembré la semilla del amor. ¿Cómo es que hay odio y rencor en nuestros corazones? Dios lo analiza. Entonces, ¿qué pasó con la semilla que yo sembré ahí? ¿Qué pasó? La siguiente parábola, que es la que sigue de la parábola del sembrador, vamos a leer un momentico ahí. En el mismo 13 hay una parábola que es la parábola de la cizaña. ¿La han leído? Creo que es el 13:24, me parece. Así. 13:24 de Mateo. Mire que ahí hay una cosa importante y es como la respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿qué pasó si yo sembré buena semilla? ¿Por qué entonces nace otra cosa? Leamos un momentico esta parábola. De la parábola de la semilla de la cizaña. Dice, la siguiente es otra historia, es el 24. La siguiente es otra historia que contó Jesús del reino de los cielos. Es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció.
Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Es la pregunta. ¿De dónde salió? El 28 dice: ¿eso es obra de quién? A ver conmigo acá. ¿Es obra de quién? De un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo se llama ese enemigo? El nombre propio del enemigo. ¿Cómo se llama? Satanás. Y él dice: esa es la obra de un enemigo. Entonces, dice el versículo, estamos leyendo el 28. Exclamó el agricultor: ¿arrancamos la maleza?, le preguntó a Jesús. Y Jesús dijo: no. El amo dijo: no, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Mire usted, ahí está la pregunta. Si el Señor sembró buena semilla, entonces ¿de dónde nace la mala semilla? ¿Saben una cosa? El problema es que el corazón del hombre no solamente está expuesto a la palabra de Dios, sino que también está expuesto ¿a qué? A la influencia del enemigo. Ese es el problema, ¿sí? El Señor siembra la buena palabra, pero el enemigo está listo ¿a qué? A sembrar la mala semilla. Entonces, todo depende de qué. Todo depende, hermano, de nosotros que somos los dueños, que somos el terreno, si permitimos que el enemigo venga y siembre sentimientos negativos en nuestra vida. ¿Cuál es la semilla que Dios siembra? Estoy tomando este ejemplo porque es un ejemplo muy común. ¿Cuál es la semilla que Dios siembra? La semilla del amor. Listo, Dios planta la semilla del amor, pero el enemigo viene calladamente e introduce otra semilla que es contraria a la semilla del amor, que es la semilla ¿de qué? Del odio. Entonces ahí están esos sentimientos, mire usted, esos sentimientos negativos, el rencor, el rechazo, el egoísmo, los celos, la mentira, la envidia, el orgullo, la baja autoestima, el temor, son semillas que el enemigo le siembra a las personas en la mente y en el corazón. Eso no es bueno. Ahora, ¿cuáles son los resultados de mantener rencor en el corazón? ¿Cuáles son los resultados? ¿Son buenos? Jamás. No son buenos ni para el que los experimenta, ni para la persona que es objeto de ese rencor. ¿Qué produce el rencor en la vida de los seres humanos? Produce, hermano, produce enfermedad. La mayoría de las personas, hermano, están enfermos no porque tengan problemas físicos, sino porque tienen problemas, ¿dónde? En el corazón. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las enfermedades físicas son el resultado de la enfermedad que hay en el corazón? Y el ser humano vivimos enfermos todo el tiempo, por ese problema. Entonces, hermano, Él está listo allí para sembrar la semilla ¿de qué? Del rechazo, del miedo, de la preocupación. Ahora, miren lo que dice acá. Mientras los trabajadores dormían, ¿qué pasó? Vino el enemigo y sembró. Alguien tiene que vigilar ese terreno. Y nosotros somos los responsables de lo que dejamos que se anide en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, ¿cuál es la invitación? Usted que conoce la palabra, usted que sabe diferenciar la buena semilla de la mala semilla, no permita que el enemigo le siembre en su mente y en su corazón sentimientos negativos. No se lo permita. Así usted crea que es justo, porque hay gente, yo en estos días estaba hablando con alguien de eso precisamente, y ¿sabe cuál es la justificación para la gente mantener rencor en su corazón? Es que yo tengo razón, dice, ¿no?, de estar ofendido. Es que yo tengo razón de vivir, de odiar,
¿Por qué tiene razón? Según esa persona, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, por lo tanto tengo razón. Hermano, eso es no tener entendimiento, eso es ser falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque usted está justificando en su vida algo que lo va a llevar a la ruina. Usted cree que es necesario tener ahí algo que lo está matando. Y eso es falta ¿de qué? De entendimiento. Listo, me ofendieron, me dañaron, me lastimaron. Pero yo no puedo justificar el odio por esa razón. ¿Por qué? Porque eso me está haciendo ¿qué? Daño, está haciendo daño a mi vida. Por eso el Señor insiste tanto en el perdón. Porque el perdón, hermano, trae ¿qué? Sanidad. El perdón trae sanidad. Entonces, no se puede, ¿sí? Hay gente, le decíamos el otro día, muchachos, ¿no? Que justifican su mal comportamiento porque los padres los rechazaron. Es que a mí me trataron mal cuando era chiquito y por eso hoy soy drogadicto. Mentiras. Son justificaciones para hacer algo que realmente nos gusta hacer y nos complace hacer. ¿Por qué voy a vivir en una situación de esas si Dios me da la oportunidad de cambiar mi vida y ser una persona ¿qué? Diferente? Entonces, hermano, esos pensamientos hay que rechazarlos. Dios le dice perdone, el enemigo le dice no perdone. ¿No es así? ¿Qué dicen ustedes? No es así. Y utiliza al vecino y utiliza al supuesto amigo para que usted tiene que tomar venganza. ¿Cómo es posible que se va a dejar? Y uno dice, sí, no me están aconsejando bien. Mentiras, son consejos del diablo. Y usted tiene que rechazarlos. Son consejos que no debe dejar que se metan donde tome venganza. ¿Cómo va a dejar que eso pase así? Usted puede vengarse. Ah, sí, yo puedo vengarme, tengo razón porque me hicieron daño. Son semillas de maldad que el enemigo está sembrando y todo lo que el enemigo siembra es para destrucción. La Biblia dice que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir, si hablamos del diablo. Entonces, ¿quiénes son los que debemos tener el control de nuestra mente? Nada. Yo no puedo albergar en mi vida ningún tipo de sentimiento que no venga de Dios. Entonces, ahora viene lo duro. ¿Qué pasa si no hay fruto en la vida de una persona? ¿Qué pasa? Hay muchas personas que creen que Dios va a esperar toda la eternidad a que esté de fruto. Y si no da fruto, entonces no hay problema. No, eso no es así. Eso no es así. Vamos a mirar que Dios un día se va a cansar. Dios un día se va a cansar. Se va a cansar de esperar y va a actuar. Isaías 5:5, ya lo leímos. Yo no sé cuánto esperó, pero yo esperaba tener buen fruto. Y cuando no vio el fruto, ¿qué pasó? Esto haré. Pero primero hace una pregunta, ¿no? Dice, déjenme decirles ahora lo que yo haré con mi viña. Antes de ese texto hay una pregunta. Casa de Israel, dígame, ¿qué más podía hacerle yo a este terreno? ¿No? ¿Qué más podía hacerles? ¿Qué más podría yo hacer por esta viña que ya no haya hecho? ¿Qué más? Ahora sí, el texto que estábamos mirando, ahí está la respuesta. Les voy a decir lo que voy a hacer con esta viña que no da buen fruto. Dice, echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Esta es la reacción normal del dueño de una finca que sus cultivos no le están dando nada sino trabajo. Voy a desarraigar, voy a quitar los cercos. ¿Qué es quitar el cerco en términos espirituales? Dios quita la protección de la vida de la persona, ¿sí? Y la deja a merced de ¿qué? De ese enemigo al que se le puso más atención que a la palabra de Dios. Y le voy a mandar a las nubes que no derrame lluvia. O sea, la vida de una persona que conoce la palabra pero que no corresponde al fruto, tarde o temprano se convierte en un desierto. En un desierto. ¿Y ustedes no conocen creyentes así? Escuchan la palabra, la leen, pero sus vidas son un
físico desierto. Como que si Dios no los protegiera, ruina espiritual, ruina familiar, ruina económica. ¿Por qué? Porque Dios se cansó de invertir. Él dice, yo ya no tengo nada más que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, gracias a Dios que nosotros tenemos oportunidades todavía, ¿verdad? Señor, yo necesito tu favor. Por lo tanto, voy a procurar corresponder a lo que tú me dices. Entonces, Lucas capítulo 13, versículo 7, ya lo leímos. Pero ahí, ¿qué pasa también? Ya lo leímos, dice, listo, dejémoslo otro año. Pero si no, ¿qué va a pasar? La voy a cortar, la cortaré. Cierto que Dios da oportunidades, pero no todo el tiempo va a seguir dando oportunidades. Llegará el momento en que seremos, ¿qué? Cortados. Y hay más citas, por ejemplo Mateo 21, 18 al 19. Miremos lo que pasó con otra higuera. Miren, son 4 ejemplos que no podemos refutar. 4 ejemplos para que entendamos que Dios espera que demos buen fruto. Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Esto fue una historia real. 19. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó o se secó. Nuevamente la higuera representa a la casa de Israel, pero también nos involucra ¿a quiénes? A nosotros. Dios espera encontrar fruto en nosotros. ¿Por qué espera encontrar fruto? Porque Él ha sembrado buena semilla en nuestros corazones. Y Él dice, bueno, buscó la higuera, ¿no? Es la mata de higos, lo que hoy se conoce como la breva. Tiene hojas que grandes, ¿no es cierto? Y los frutos están debajo de las hojas. Pero dice que él tuvo hambre y fue a esa higuera, abrió las hojas a ver si había algún fruto para comer y no encontró nada. Solo había ¿qué? Hojas. ¿Qué representan las hojas? Las hojas representan la pura apariencia de las personas. Hay gente que aparenta, ¿no? Ser un buen cristiano, aparentan ser obedientes, pero en el fondo, donde Dios ve, donde Dios realmente ve, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que solamente son apariencia? Como el pueblo de Israel, ¿no? Aparentaban ser justos, eso se vestían largo, ¿no? Se colgaban la Biblia aquí, ¿no? Aquí la llevaban colgada y otros se la colgaban hasta en la frente. En unos rollitos pequeños, ahí se colgaban los textos de la Biblia. Y hacían largas oraciones en los templos, y iban y ayunaban, pura apariencia nada más. ¿Por qué? Porque Jesús, que conoce el corazón, dice, ustedes parecen sepulcros que blanqueados. Por fuera qué bonitos, pero por dentro están llenos de puros huesos de muertos. Eso representa la higuera, puras hojas. ¿Qué pasa con esa higuera? No, es que Dios no quiere solo hojas. Dios también quiere ¿qué? Frutos que alimenten, frutos que bendigan a los que necesitan ser bendecidos. Entonces, dice que la Reina Valera dice, y maldijo la higuera, y la higuera se secó. O sea, esto nos debe decir algo a nosotros. Dios sí es paciente, pero con Dios no se puede jugar. No se puede jugar. Hay otro texto en Lucas 3:9, me gusta Lucas 3:9, hablando también de lo que puede pasar si no hay fruto. Lucas capítulo 3, versículo 9. Resulta que estamos hablando del fruto, ¿no? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Son buenas acciones, palabras que edifiquen. Dice así Juan: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está listo para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos, ¿qué dice?
será cortado y arrojado ¿a dónde? Al fuego. Y mire, a mí me llama la atención, sigamos leyendo un poquito más. Dice el 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienen 2 camisas, denle, dice, da una a los pobres. ¿Qué se llama eso? Fruto. El que tiene 2 camisas, denle una al que no tiene. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Fruto. Porque ellos preguntaron, por lo menos estos preguntaron, ¿no? Cuando les dijeron, bueno, si ustedes no comienzan a dar fruto, se corren el riesgo de que el hacha de Dios caiga sobre ustedes y sea cortada. Por lo menos se asustaron. Y por lo menos preguntaron y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos para dar fruto? ¿Cómo así? Ayúdanos a entender. Pero hay gente hoy en día que ni siquiera se toma la molestia de ¿qué? De preguntar, ¿y qué es que tengo que hacer? Porque seguimos viviendo igual. Entonces, dice, ellos preguntaron, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, el compartir con el necesitado. El versículo 12 dice, y algunos de los corruptos recaudadores de impuestos, que eran ladrones, vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. En otras palabras, sean ¿qué? Legales en su trabajo. Versículo 14. Dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros? Unos soldados, ¿no? Preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les contestó, no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Ahora, yo creo que más claro no puede estar. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera? Hermano, Dios espera acciones. La conversión de una persona no debe limitarse a pertenecer a un grupo, a ir a la iglesia, a cantar y estas cosas. No, la conversión verdadera tiene que ver con acciones. Y me gusta esa primera, ¿no? El que tiene 2 camisas, dele una al que no tiene nada. O sea, si ustedes o yo queremos dar fruto, ¿qué tenemos que empezar a hacer ya? A revisar el armario, señores. A revisar el armario. Es que no hay nadie que tenga necesidad, no. Mire, constantemente la gente anda buscando. No, a mi casa constantemente la gente va. La semana pasada una señora, no tiene ropita, por favor que nos regalen. Pues no, ahorita no, porque la que teníamos hace 3 días la regalamos. Pero hay gente que tiene ropa apolillándose, ¿sí o no? Nunca se la colocan. Pero esta no la doy porque es que esta fue un regalo, que esto tiene un valor sentimental, y ahí está, y un día la polilla se la come y no pasó absolutamente nada, ¿sí? Y eso mismo pasa con la comida, ¿cierto? Hay gente que bota la comida, pero no la dan. No, es que si uno le da comida a esa gente, eso se amaña. Mejor botémosla. No importa que se amañe. El Señor no dice, no den para que no se amañen. Dice, si alguien tiene hambre, ¿qué? Denle. Son los frutos que tienen que comenzar a ¿qué? A verse en nuestras vidas. Y lo otro, la honestidad, ¿no? Entonces le dijo a los cobradores de impuestos, ustedes no pueden sobrepasarse de la ley, no pueden aprovecharse de los que están bajo el cuidado de ustedes. Y les dice a los soldados, ¿no? Bueno, aquí no hay soldados ni policías, pero esto es para los soldados y policías, no se aprovechen de la autoridad que tienen para dañar a los demás, para extorsionar a los demás, para robar a los demás. Sean honestos con lo que son. ¿Eso es qué? Fruto. Ahora, ¿y qué dice Juan? Ya el hacha está a la raíz, ya está, o sea, el hacha ya está levantada. ¿Por qué Dios no la ha descargado todavía? Porque hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y seguramente el Espíritu Santo está diciendo a este hermanito, por favor, démosle un mes más, démosle 8 días más. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa información? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Y así sucesivamente podemos encontrar muchos pasajes que hablan
de la necesidad de qué, o sea, de qué es lo que significa dar fruto. Dar fruto. Nosotros hablamos aquí, por decir algo, ¿no? De la semilla que cayó entre espinos, ¿no? Y es lo que dice Isaías. Hay gente que hoy compra una casa, mañana compra otra, y luego compra otra, y luego compra otra. Y dice que al final muchas de esas casas estarán, ¿qué? Abandonadas y destruidas. ¿Sí? Eso va a suceder. Y anoche yo les decía, acuérdense de Pablo Escobar, ¿no? Y no solamente de Pablo Escobar, de toda esa gente, esa gente que amontonó tantas riquezas. Y hoy se sabe por las noticias que todas esas haciendas hermosas que tenían hasta los grifos de oro, ¿no es cierto? Hoy están comiéndose la maleza. La hierba está creciendo y todas esas mansiones hermosas, ahí es la palabra de Dios que se cumple claramente. Entonces cuando la Biblia dice, ustedes no amen tanto el amontonar cosas, ¿qué está sembrando en nosotros? Está sembrando, ¿no?, una palabra de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, ¿estén qué? Contentos. Tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente lo que necesitamos para vivir. ¿Sí o no? Y si algo le hace falta para vivir, Dios se lo va a dar. Pero para vivir, no para amontonar, sino para vivir lo que usted necesite. Eso es lo que Dios nos da. Entonces, recuerden una cosa y vamos terminando ya. Es tiempo, yo creo que es tiempo de empezar a demostrar los resultados de toda esa palabra que hemos acumulado durante tanto tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No le parece a usted? Vamos a detenernos y vamos a decir, bueno, a partir de hoy voy a comenzar a dar el fruto que Dios espera en mi vida. Es una decisión de nosotros. Ahora, Dios no puede hacer nada más. Lo que Él podía hacer ya lo hizo, ¿sí o no? ¿Qué más puede hacer Dios? Esperar, tener paciencia, enviar a su Espíritu Santo, ayudarnos, enviarnos la palabra todos los días como la lluvia cae sobre la tierra. Todo eso lo ha hecho Dios. Entonces Dios espera que en nosotros haya fruto. Ahora, una recomendación final. No permita que el enemigo siembre otra clase de semilla en su corazón de la que Dios ya ha sembrado. No lo permita. Si el enemigo quiere venir a meterle temor, miedo, la Biblia dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu no de temor, sino de ¿qué? De poder. Y de eso tenemos que llenarnos cada día. Entonces, mis amados, este tema está dentro de ese tema general que es la madurez cristiana. Un cristiano maduro da fruto, pero el fruto, hermano, debe ser un fruto que complazca a Dios y que complazca a quienes, a los que están a nuestro alrededor. Si usted quiere alguna dinámica, vaya a su casa y pregúntele a su familia cómo se han sentido ustedes con mi actuar. ¿Qué creen ustedes? ¿He sido uva dulce o he sido uva amarga para ustedes? ¿Qué creen que les van a decir? Bueno, es necesario, ¿verdad?, que nos confronten. Pero si vamos a preguntar, hermano, si le saben con que usted ha sido uva amarga, no se enojen, es para saber que tiene que cambiar. Y son los de la casa los más indicados para qué. Hay gente que tal vez no se arriesga, ¿no? Porque ya sabe lo que va a escuchar. Y si usted ya sabe lo que va a escuchar, entonces actúe. Simplemente actúa. Aunque a veces hay gente que es exagerada, ¿no? Que a lo dulce le llama amargo, ¿no? Aquí se trata de sinceridad, ¿sí? Ahora, si usted sabe que es una persona que ha hecho las cosas bien, pero alguien lo quiere chantajear diciéndole que hizo las cosas mal, pues no se preocupe, ¿no? Al fin y al cabo es cuestión de honestidad en cada uno. Y uno sabe qué ha sido para los demás, uno sabe, ¿sí o no? ¿Quién más va a saber? Sí, uno mismo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Señor, gracias infinitas por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra hermosa, Dios. Esta palabra que son semillas valiosas, que son vidas escogidas que tú has sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, yo creo que estamos viviendo el tiempo
en el que esas semillas deben comenzar a dar fruto. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que no ha permitido que seamos cortados. Gracias porque aún tenemos oportunidad, Dios amado. Señor, permítenos ser honestos contigo, con nosotros y con los que están a nuestro alrededor. Y aprovechar estos días pocos que nos quedan, Señor, para comenzar a dar el fruto que tú esperas de nosotros. Eso no es pérdida, es ganancia, Dios. Tú así lo has determinado en tu palabra. Bendíganos, Dios, para ser esos esposos que nuestras esposas anhelan y han anhelado siempre. Bendiga a cada esposa para que pueda ser esa mujer que ese esposo siempre ha querido. Bendiga a esos padres para que puedan ser los padres que sus hijos anhelan tener. Y bendiga a los hijos, Dios, para que puedan ser esos hijos que no sean amargura para sus padres, sino satisfacción para ellos. Señor, podemos hacerlo a través de la obediencia a tu palabra, Señor. Eso es perfectamente posible. En el nombre de Jesús colocamos estas necesidades en tus manos, Dios, porque todos necesitamos, Señor, este cambio en nuestras vidas. Permítenos que esta semana sea una semana de reflexión sobre nuestras acciones, sobre el efecto que nuestras acciones están causando delante de ti y delante de los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.